¿Estás listo para recibir? Amén. ¿Tienes una expectativa? Amén. Fíjate que mucho de lo que habló ahorita nuestro pastor, de hecho no nos pusimos de acuerdo en eso, pero yo te voy a hablar mucho de eso el día de hoy también, porque yo ya tenía un tema específico y preparado, pero el Señor me lo cambió en el transcurso de estos días, porque tú lo sabes, y creo que nuestro pastor nos ha enseñado mucho en eso, es que nosotros cada vez que nos paramos a hablar de la palabra de Dios, tenemos que traer un rema de eso, algo en específico que tú necesitas para una circunstancia, para un evento en específico. ¿Cierto o no, iglesia? Porque a lo mejor te podemos hablar de cualquier otra cosa y aún para que te puedas entretener en ese tiempo, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que, como nos han enseñado nuestros pastores, es que podamos salir empoderados, que para que la naturaleza caída en la cual nosotros tenemos una vivencia cada día, podamos aprender a gobernar con ello, cómo lidiar con nuestras emociones, cómo lidiar con nuestro temperamento. Todo eso es práctico, como nos lo ha enseñado nuestro pastor. ¿Te acuerdas que nuestro pastor nos ha estado hablando sobre el desánimo? ¿Cómo vencer el desánimo? ¿Te acuerdas de eso? ¿Sí te acuerdas o no? Ok, hay caras que todavía están como de desánimo, pero yo sé que estás en el proceso para vencer el desánimo, y hay otros que yo sé que ya salieron de ese desánimo y entraron y le creyeron más a Dios, entrar en un ánimo, estar alegres, estar contentos, porque estás aún en la casa de Dios. Amén, iglesia. Dale un fuerte aplauso a Dios. Fíjate que ya para comenzar, el Señor me llevaba a hablar sobre esto porque, cierto o no, estamos en una época o estamos ahorita en una temporada donde hay más desánimo, hay más crisis, hay más frustración, hay más desesperación aún para las cosas que no hemos podido recibir de parte de Dios. Estamos en una etapa final aún también del año, ya estamos en diciembre, donde también hay promesas de parte de Dios que no hemos visto cumplidas. ¿Cierto o no? No sé tú, pero yo entro parte de eso. Que yo he podido ver la mano de parte de Dios, he podido ver promesas de Él cumplidas, pero no he podido ver lo que yo anhelaba. Como decía nuestro pastor, nosotros teníamos una expectativa y a lo mejor está terminando el año y estamos viendo algo completamente diferente a lo que nosotros anhelábamos. Entonces, por eso una de las cosas que yo te voy a hablar el día de hoy, que va conectado con lo que nuestro pastor nos ha estado hablando sobre el desánimo, quiero que repitas conmigo, di cómo lidiar con la frustración. Porque es una de las cosas que vivimos cada día, es una de las cosas que nosotros estamos experimentando a diario. Y hay mucha gente que yo puedo decir, no, yo no soy una persona frustrada, yo soy una persona alegre, yo soy una persona contenta, yo soy una persona que lo que yo he querido lo he podido recibir. Y te digo algo, eso es una gran mentira. Porque quiero que repitas conmigo, todo ser humano tiene que pasar por un momento de frustración. Nadie se libra de ella. Seas hijo de Dios o no seas hijo de Dios, todo ser humano tiene que pasar por eventos de frustración, tiene que pasar por esa etapa de frustración. Nadie se libra de eso. Algunos lo pueden vivir más constantemente, algunos menos, pero ni una sola persona, vuelvo a repetir esa parte, seas hijo de Dios o no seas hijo de Dios, vas a lidiar con la frustración. Vas a estar viviendo con eso de continuo. ¿Y sabes cuál es el problema? Y como nuestro pastor nos ha estado enseñando, el problema no es el que estés viviendo una frustración. El problema no es el que tengas eventos de frustración en tu vida. El problema es que esa frustración nos gobierne. El problema es, y como nos hablaba nuestro pastor domingos pasados, el problema es que el desánimo también nos gobierne. Ese es el problema del Hijo de Dios.
Está bien que pasemos por frustración, está bien que pasemos por desánimo, está bien que pasemos por tribulación, está bien que pasemos por crisis, por soledad, por angustia, por abandono. Todo eso es válido. Ve al de al lado, dile, todo eso es válido. Dile, si tú estás pasando por alguna de ellas, es válido que tú las pases. Es válido y es necesario. Pero te digo algo, y es que el problema es que no sabemos, por eso yo le titulé a el tema del día de hoy así, no sabemos lidiar con ello. Ya me dijiste, mentor, ya me dijiste que vamos a estarlo pasando de continuo, la frustración la vamos a estar viviendo, pero yo ¿cómo le hago para lidiar con ella? Yo ¿cómo le hago para no verla como el mundo la ve, sino que yo la pueda ver como Dios la ve? Que yo no reciba lo que el mundo recibe de la frustración, sino que yo reciba lo que Dios tiene preparado para mí a través de ella. Si estás listo aún para recibir eso, si lo anhelas, si quieres aprender a lidiar con ella, amén. Sabes que otro de los problemas de la frustración y de que ha logrado en los hijos de Dios es que te alejes o te desenfoques del propósito que Dios ya te dio. Como decía nuestro pastor, la frustración tiene que ver con expectativas no cumplidas. Tiene que ver con expectativas que no cumplió con los resultados y con las expectativas que tú anhelabas y que tú querías. Por eso cuando tú le pides algo a Dios y tú no recibes de parte de Dios eso, inmediatamente empieza a haber una separación de Dios. Empieza a haber un alejamiento, te empiezas a distanciar. Cuando en el mundo es eso, cada vez que una persona está frustrada, vas a ver que empieza a haber síntomas de amargura. Vas a ver que hay síntomas aún también que es una persona que vive constantemente en enfermedad. Es una persona que hay ira constantemente en él, que todos están en su contra. Es una persona que siempre está buscando cómo lastimar, cómo dañar, cómo herir. Así reacciona el mundo conforme a la frustración. ¿Por qué? Porque son expectativas que ellos anhelaban en su vida tener y que a lo mejor llevan años o llevan generaciones que no las han podido obtener. Que hay resultados que no los han podido ellos ver en su vida. Ve al de al lado y dile, pero tú no eres del mundo. Dile, tú estás en el mundo, pero no perteneces a este mundo. Amén. Por eso nosotros no podemos reaccionar de esa manera. Por eso no podemos alejarnos de Dios cada vez que pasamos por un evento de frustración. Por eso no debemos de desenfocarnos del propósito que Dios nos dio. ¿Sabes que por eso luego han salido por eso muchas religiones? Por gente frustrada. Porque lo que yo tengo y lo que Dios me dio, ellos no me entienden. Ellos no me van a llevar a lo que Dios ya depositó en mí. Ellos no van a lograr mis metas y el objetivo, mi destino. Ellos no lo conocen, no lo saben y se alejan y se van. Y ese propósito que Dios empieza a desenfocar. Y por eso hay tantas religiones. Y es increíble que por eso en los hijos de Dios no hay la permanencia. ¿Por qué? Repite conmigo, porque no sabemos lidiar con la frustración. Pero por eso Dios te trajo el día de hoy. Por eso tú tuviste una carga en la mañana de poder haber hecho cualquier otra cosa y mejor tú viniste a la casa de Dios. Por eso tú viniste aquí. ¿Para qué? Para que tú pudieras aprender de cómo lidiar con esa frustración. Te voy a dar rápido. El objetivo final en la frustración con el diablo es verte destruido y verte alejado de Dios. La frustración con el diablo se resume a eso. Es de que destruirte y verte alejado y verte separado de Dios. Pero la pregunta, ¿cómo Dios ve la frustración? La pregunta, ¿qué Dios
resuelve o qué Dios tiene para nosotros a través de la frustración. Es lo que a nosotros nos interesa, ¿cierto o no, iglesia? ¿Sí o no? Es lo que a nosotros nos interesa. No nos interesa así tener el conocimiento de que el diablo, sabemos, dice la palabra de Dios, que el ladrón vino ¿para qué? ¿Para qué? Para hurtar, para matar y para destruir. Para eso vino el diablo y él ocupa la frustración para destruirnos. Él ocupa la frustración para alejarnos de Dios. Ese es el objetivo final del diablo y de Satanás. Pero es importante que nosotros sepamos qué Dios nos da, qué nosotros obtenemos y qué resultado hay cuando nosotros vemos la frustración como Dios la ve. ¿Quieres aprender eso, iglesia? ¿Lo necesitas? Por eso el Hijo de Dios entra y nos ahogamos o entramos en esa etapa o en ese evento de frustración. ¿Por qué? Porque hay, como decía nuestro pastor, porque hay expectativas no cumplidas. Ya sea con Dios, ya sea con la iglesia, ya sea con los hombres de Dios, ya sea con la gente que está cercana a ti, ya sea con la familia, ya sea con los amigos. Pero el Hijo de Dios se ahoga en ese evento de frustración por expectativas no cumplidas. Y quiero que repitas conmigo, di, las expectativas de Dios. Di, las expectativas de Dios. Di, nunca van a ser mis expectativas. Nunca queramos que nuestras expectativas lleguen al nivel de las expectativas de Dios. Porque ¿sabes qué? En vez de frustrarnos y en vez de tener un desánimo, tendríamos que estar contentos por eso. Porque Dios no solamente ve por ti. No, Dios no es egoísta de que tiene expectativas nada más solamente para ti. Sino que las expectativas de Dios son para ti, son para tu familia, son para tu segunda, para tu tercera, hasta tu generación número 1000. Esas son las expectativas de parte de Dios. Así es como Dios expecta que nosotros recibamos. Así es como Dios expecta que nosotros obtengamos. Pero el problema del Hijo de Dios es que como Dios no me cumplió y Dios no hizo las cosas que yo le pedí, viene la frustración. Por eso tendríamos que tener una mentalidad diferente. Dejar de ver cómo el diablo ve la frustración. Ahora yo voy a ver cómo Dios ve la frustración. ¿Qué yo voy a obtener de eso? La palabra de Dios dice que todas las cosas ayudan a bien. ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando tú amas a Dios, dentro de la frustración, todo eso te va a ayudar para bien. Cuando tú amas a Dios, tú sabes que dentro de esa frustración, Dios te va a dar un resultado diferente que el mundo y que el diablo quiere para ti. Cuando nosotros amamos a Dios, estamos esperando ese resultado bueno, agradable y perfecto, como es su voluntad, a través de algo vil que podría ser la frustración. ¿Verdad que tan importante es que nosotros podamos ver las cosas como Dios las ve? ¿Verdad que tan importante es que nosotros podamos tener las expectativas que Dios tiene, entenderlas y poderlas recibir aún en nuestra vida? Porque nosotros vamos a ver entonces la frustración de una manera diferente. Apunta a lo que es frustración. Frustración es resultado de una expectativa no cumplida. Frustración se resume a eso. Es resultado de una expectativa no cumplida. Así es como la frustración la ve el mundo. Pero ¿qué es la frustración en Dios? La frustración en Dios no es otra cosa que un proceso de crecimiento. Otra vez, en el mundo la frustración es resultado de una expectativa que no se cumplió. Algo que tú querías, algo que tú te esforzaste en tus fuerzas de una manera natural, algo que tú pagaste un precio, diste un sacrificio, pero que ese resultado no llena la expectativa que tú querías y que tú anhelabas. Pero como Dios ve la frustración,
Repite conmigo, di es un proceso. Di es un proceso de crecimiento. Por eso desde ahorita tú tienes que entender que Dios ve la frustración y todo aquel, escucha bien, todo aquel que quiere crecer, todo aquel que quiere ir a más, todo aquel que quiere estar más cerca de Dios, tiene que aprender a lidiar con la frustración. Todo aquel que quiere tener una relación más cercana con Él. Todo aquel que quiere ver a Dios cara a cara, que eso te lo voy a hablar más adelante. Todo aquel que quiere tener un acercamiento más con Dios, tiene que aprender a lidiar con la frustración. Muchos podrían decir, bueno, entonces yo no entro porque yo no quiero crecer en mi relación con Dios. Repite conmigo, di, todo mundo, todo ser humano va a pasar por un evento de frustración en su vida. Entonces tú quieras crecer o no crecer en la relación de Dios, vas a pasar por la frustración. Qué mejor que me humillo y digo, Señor, la verdad es que yo prefiero estar más cerca de ti. La verdad es que yo prefiero estar más pegado contigo. La verdad es que yo quiero una bendición continua, no solamente para mí, sino también para mis generaciones. La verdad es que he sufrido tanto y ha sufrido tanto mi familia, mis generaciones, que yo prefiero estar cerca de ti. Amén, iglesia. Por eso todo aquel que quiera crecer en su relación con Dios, quiera ir a un nivel mayor, tiene que aprender a lidiar con la frustración. Te voy a dar uno de los puntos de cómo Dios usa, y bueno, ya te lo dije, que es el resultado de Dios a través de la frustración, es un proceso de crecimiento. ¿Sí me estás entendiendo, iglesia? Otra vez, repite conmigo, Dios utiliza la frustración para mi crecimiento, no para mi alejamiento de Él. Otra vez, Dios utiliza la frustración para que yo crezca en Él, no para que me aleje. Dios utiliza esos eventos de frustración en nuestra vida para que nosotros podamos crecer en nuestra relación con Él. Porque te digo algo, inconscientemente, y aún el mundo lo sabe y reacciona aunque no lo entiende. De cuando tienen problemas, circunstancias muy difíciles, problemas y crisis súper complicadas, ¿cierto o no? Dicen, Dios mío, ayúdame. ¿Sí o no? Señor, Dios, ayúdame, sácame de esta. ¿Por qué se acuerdan de Dios? Porque inconscientemente saben que a través de crisis, a través de problemas, a través de frustración en su vida, eso en vez de alejarlo, lo acerca más a Dios. Porque es la última alternativa. Porque ya se salió de lo natural, ya es sobrenatural para ellos las circunstancias que están pasando. Por lo tanto yo ya no puedo con esto. ¿Quién me puede ayudar? Dios. ¿Sabes que el Hijo de Dios no tendríamos que reaccionar y entrar en ese sistema como entra el mundo? Sino tendría que ser nuestra primera herramienta. Antes de yo llegar a mi límite en fuerzas, antes de yo llegar a mi límite en fe, antes de yo llegar a mi límite de yo ya no puedo, lo primero que tendríamos que estar haciendo es, me voy a acercar a Dios. Estoy pasando por un tiempo de frustración y desesperación en mi vida, me empiezo a acercar a Dios. Repite conmigo, porque la frustración Dios la utiliza para mi crecimiento, no para mi alejamiento de Él. ¿Sí estás entendiendo, iglesia? Y te lo acabo de decir, y para con el Satanás, con el diablo es todo lo contrario. Él va a utilizar la frustración para ver tu destrucción y para ver tu separación de Dios. Y una vez hablamos esto aún con el mentor Alejandro y él decía, yo no conozco a un ser tan paciente como Satanás, de que él puede esperar generaciones completas para en una entrada, en una oportunidad que se le dé, empezar a destruir a tu generación completa.
Porque para él no vino a otra cosa más que para hurtar, para matar y ¿qué? Para destruir. Por lo tanto, Él se va a esforzar y Él va a ser paciente para ver tu destrucción. Por eso Él va a poder estar esperando de que tú cada vez más que hay frustración en tu vida, tú cada vez más te hundas, cada vez más te hundas, cada vez más te ahogues, cada vez veas menos una salida, cada vez veas menos a Dios. ¿Por qué? Porque el objetivo del diablo a través de la frustración es que te traer una destrucción y un alejamiento de ti para con Dios. Pero con Dios va a ser todo lo contrario. ¿Sabes que por eso una de las estrategias del diablo muy efectivas es que tu estado de ánimo gobierne tu relación con Dios? Otra vez, Satanás va a buscar que a través de la frustración, de aquellas cosas que tú querías obtener, que tú no has obtenido, no cumplió con tus expectativas, ni el resultado que tú querías, lo que Satanás va a hacer es que a través de nuestras emociones puedan gobernar en nuestra relación con Dios. ¿Cómo es esto? Es el de que si estoy yo bien contento, Dios me ha dado todo lo que yo quería, yo adoro a Dios con todo mi corazón. Yo diezmo y ofrendo, doy hasta primicia, le doy al que no tiene. ¿Por qué? Porque emocionalmente estás, diríamos, a full. Estás súper contento, estás súper alegre, estás súper agradecido. Pero nada más viene un momento de tristeza, nada más viene un momento de ira y de enojo. No voy a adorar a Dios, no voy a leer su Biblia, no me voy a postrar. ¿Para qué voy a diezmar? ¿Para qué voy a ofrendar? ¿Para qué voy a dar primicia? Repite conmigo, una de las estrategias muy efectivas del diablo para con nosotros es que nuestras emociones gobiernen mi relación con Dios. ¿Cierto o no? ¿Y sabes cuál es el problema de eso? Es que no aprendemos a gobernar nuestro hombre interior. No aprendemos a gobernar nuestras emociones. No aprendemos a gobernar aquella naturaleza caída. Por eso Satanás se va a esmerar y va a utilizar esa estrategia a través de la frustración, que más que acercarte con Dios, te va a alejar y te va a distanciar. Más que tener una relación más cercana con Él, tengas pensamientos de me voy a ir de la iglesia, a tal motivo a lo mejor de irte. ¿Pero por qué? Porque empezamos a ver cómo el diablo y cómo Satanás ve la frustración, pero no empezamos a tener un enfoque y empezar a tener la perspectiva, como hablaba nuestro pastor, de que tiene Dios de eso, de la frustración. Ve al de al lado, dile, ¿estás recibiendo? ¿Sí estás recibiendo o no? Te voy a dar un respaldo bíblico de eso. Quiero que vayamos a Santiago 1:8. Dice, porque el hombre de doble ánimo, ¿sabes que el hombre de doble ánimo es igual a no tener gobierno sobre sus emociones? Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Inconstante. Va a haber una inconstancia en nosotros. Cada vez que nosotros no tenemos un gobierno, cada vez que nosotros no tenemos un dominio sobre nuestras emociones, sobre nuestro hombre interior, a través de la frustración, lo único que vamos a buscar es que va a haber una inconstancia en todos nuestros caminos. En todo lo que nosotros queramos hacer, en todo lo que nosotros estemos destinados a hacer, si no aprendemos a gobernar, si no aprendemos a tener un dominio sobre nuestras emociones, sobre nuestra naturaleza caída, sobre el hombre interior, lo único que vamos a conseguir es una inconstancia en todo. Por eso, por más que yo me quiera esforzar en seguir orando, no puedo.
Porque nos ganan las emociones. Por más que yo me quiero esforzar en no dejar de asistir a la iglesia, no dejar de asistir a Casa de Paz, no dejar de ayunar, no dejar de alabar y adorar a Dios, lo hago. ¿Por qué? Porque no tenemos un gobierno sobre nuestras emociones. Repite conmigo, tengo que empezar y tengo que tener como prioridad empezar a gobernar, empezar a tener dominio sobre mi hombre interior, sobre mi naturaleza caída. Tenemos que empezar a tener como prioridad eso. ¿Y sabes que por qué no podemos gobernar? ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo gobernar esas emociones, gobernar ese hombre interior, gobernar esa naturaleza caída? ¿Sabes por qué? Porque queremos hacerlo en lo natural. Queremos hacerlo en nuestras fuerzas. ¿Sabes cuál es el ejemplo que Dios me está trayendo a memoria? ¿Sabes que no somos diferentes a aquellos que en el mundo dicen, yo voy a dejar de tomar y de fumar un año? Se me fue la palabra, ¿cómo se llama eso? Hacer un juramento. Y dice, no, yo voy a dejar, y cierto no, ni al año llega, ni al mes. Como decía nuestra pastora, bueno, este año no me dio tiempo, pero el próximo año yo sí lo hago. Lo intento, lo vuelvo a intentar. ¿Sabes? Escucha. Cuando tú quieres gobernar tus emociones, quieres gobernar el hombre interior, esa naturaleza caída, a través de lo natural, no somos diferentes a aquellos del mundo que juran en sus fuerzas para dejar de hacer lo malo. Repite conmigo, la única manera en que yo voy a poder tener gobierno sobre mi hombre interior, sobre mis emociones, sobre esa naturaleza caída, es a través de lo sobrenatural. Por eso no hemos podido lograr tener un gobierno sobre ese hombre interior. ¿Por qué? Porque hacemos un esfuerzo, yo no dudo que no, pero nuestro esfuerzo es humano y limitado. Y por eso no nos da lo suficiente para poder tener un gobierno de esas emociones cuando estamos en una frustración. Repite conmigo, yo necesito lo sobrenatural. Quiero que vayamos a 2 de Timoteo 1:7. Te quiero dar el respaldo de eso. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu, ¿un qué? ¿Un qué? ¿Eso es natural? ¿Verdad que no? Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? ¿Y de qué? ¿Y de qué? Dominio propio es igual a gobierno. Por eso si nosotros queremos gobernar nuestras emociones a través de la frustración y no quedarnos en ese evento de frustración y de desesperación, tenemos que empezar a llegar a acercarnos a lo sobrenatural, a lo espiritual, a ese espíritu que Dios ya nos ha dado, a ese espíritu que Él ya puso en nosotros. ¿Sabes que por eso Dios sabía que en lo natural y nuestras fuerzas no íbamos a poder lograr gobernar nuestras emociones, gobernar esa naturaleza caída, que por eso Él nos dio un espíritu? Pero ¿cómo es ese espíritu? ¿Cómo es? Primero, ¿de qué? No es un espíritu de qué? De cobardía. No es un espíritu de cobardía. ¿Qué más? De poder. Tienes la habilidad a través del Espíritu para poder gobernar, para poder dominar, para poder tener control sobre esas emociones delante, durante y al salir de la frustración.
Dios ya te dio la habilidad para poder hacerlo, pero eso es sobrenatural. Ve al de al lado, dile, nos urge lo sobrenatural. Dile, nos urge lo sobrenatural. Amén. Ok, yo ya vi que Dios ocupa la frustración para un crecimiento y no para un alejamiento de Él. Que Dios también cómo utiliza la frustración, apúntale ahí. La frustración Dios también la utiliza no para nuestra ruina, sino para nuestro rescate. Otra vez, Dios utiliza la frustración no para nuestra ruina, sino para nuestro rescate. Dios no nos quiere ver destruidos. Dios no nos quiere ver que esas emociones, que esa naturaleza caída nos gobierne, que tenga un control de mí, de cuándo debo de estar contento, cuándo debo de estar feliz, cuándo debo de estar enojado, cuándo debo de estar triste, cuándo tiene que haber soledad en mí. Ese no es el objetivo de Dios, ese no es el final objetivo. Desde un principio, la palabra de Dios dice en Génesis que Él nos puso en la tierra ¿para qué? Señorear, y señorío es igual a gobierno. Desde un inicio, en el corazón de Dios, Él lo depositó en nosotros, que Él nos puso para gobernar. Él nos puso para señorear, para gobernar, para tener dominio sobre todo aquello que es caído, sobre todo aquello que es interno emocionalmente en nosotros. Por eso, repite conmigo, Dios no utiliza la frustración para mi ruina, sino para mi rescate, para rescatarnos. Literal, para regresarnos a nuestro origen. Para el origen era que señoreáramos, en nuestro origen era para gobernar, nuestro origen era para tener dominio. Dios utiliza la frustración para rescatarnos de estar ahogados, de estar gobernados sobre las emociones. ¿Para qué? Para que nosotros seamos rescatados de todo eso y cumplir el principio que Dios nos puso y destinó en nosotros, que es señorear y gobernar. Amén, iglesia. Dale un fuerte aplauso a Dios. Por eso nuestra actitud tendría que ser, cada vez que hay un evento de frustración en nuestra vida, nuestra actitud no tendría que ser, ay Señor, porque a mí me pasó esto, ay yo no lo voy a librar, ay yo no voy a salir de aquí, ay porque a él le va mejor que a mí, ay porque él es más próspero que yo, ay porque él tiene una familia feliz y yo no, y pura queja. Nuestra actitud no tendría que ser eso. Ok, yo ya entendí, Señor, que tú utilizas la frustración para mi crecimiento. Entonces es preguntarle al Señor, Señor, ¿tú qué me quieres enseñar a través de esta frustración? ¿Tú qué quieres que yo aprenda? ¿Tú qué quieres que yo crezca? ¿Tú qué quieres que actitud deje a un lado para yo estar más cerca de ti? ¿Tú qué quieres que yo gobierne para que yo pueda empezar a recibir las promesas para mí, para mi familia y para mis generaciones? Esa es la actitud que nosotros tendríamos que tener. ¿Sí estás entendiendo, iglesia? Ve al de al lado y dile, por eso, si tú estás viviendo, si tú estás pasando por una frustración, no te quejes. Dile, no te quejes. Eso es lo último que tendríamos que hacer. Eso es lo que busca el diablo, sí, quejarnos, que para que eso nos separe y haya una distancia entre Dios y nosotros. Ok, ese es el objetivo del diablo. ¿Cuál es el objetivo de Dios a través de la frustración? Que yo crezca, un proceso de crecimiento. Entonces, ¿para qué permitiste esto, Señor? Que yo voy a crecer en mi mente, que yo voy a crecer en mis emociones, qué actitud yo voy a tomar, de qué manera, qué voy a aprender, de qué manera yo tengo que reaccionar. Amén, iglesia. ¿Lo vas a estar haciendo? ¿Lo vas a hacer? Otro de los problemas en el Hijo de Dios, que también a mí ha pasado, que yo sé que a ti ya te pasó o que a ti te está pasando,
es que cada vez nosotros decimos, ok, yo voy a orar más, yo voy a leer más, yo voy a ayunar más, yo no voy a dejar de asistir a la iglesia, yo no voy a dejar de alabar y adorar a Dios. Pero en el momento en que tú lo estás haciendo, vienen más tribulaciones, vienen más crisis, vienen más problemas, viene menos toda la solución. ¿Cierto? No te lleva a un punto del de, Señor, pero si yo me estoy esforzando, si yo estoy dando la milla extra para que estas circunstancias, para que estos problemas, para que estas crisis yo las vea menos, sean eliminadas. Repite conmigo, di, eliminadas. Eliminadas de mi vida. ¿Qué está pasando? Por eso viene la frustración y por eso terminamos y decimos no, porque si me acerco más con Dios vienen más los problemas. Y he escuchado mucho que la gente dice, estaba mejor sin Dios, tenía menos problemas sin Dios, estaba mejor con mi familia sin Dios, me iba mejor en las finanzas sin Dios. Cuando yo dispuse en mi corazón acercarme más, dar una milla extra en aquello que yo sé que me acerca con Él, es en el momento que empezó a haber bombardeos por todos lados. Y por donde yo pensé que no me iba a dar, me dio. Todos hemos pasado por esa circunstancia. Pero ¿sabes cuál es el problema? Repite conmigo, di, el que yo he querido. Repite conmigo, di, yo he querido que se eliminen esas circunstancias, esas tribulaciones, esos problemas, esas situaciones difíciles. Y escucha conmigo y te voy a dar un principio con eso. Di, mi relación con Dios no fue creada para eliminar mi naturaleza caída, sino para gobernarla. Otra vez, mi relación con Dios no fue creada para eliminar mi naturaleza caída, sino fue para gobernarla. Por eso si nosotros estamos esperando que se eliminen las circunstancias difíciles, que se eliminen los problemas, que se elimine la frustración, que se elimine la desesperación, ahí vamos a esperar sentados porque eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar eso. Nuestra relación con Dios no fue creada para que se elimine eso, para que se elimine nuestra naturaleza caída, sino para que tuviéramos gobierno sobre de ella. Para eso es, ¿sabes por qué? Cuando tú decides en tu corazón hacer más cosas con Dios, voy a orar más, voy a leer más la Biblia, voy a ayunar más, voy a asistir, más bien ya no voy a faltar a la iglesia, ya no voy a faltar a Casa de Paz, voy a alabar, voy a adorar a Dios. En ese momento que tú dispones tu corazón para acercarte más a Dios a través de las circunstancias que sean, en este caso la frustración, lo que Dios busca, y te lo acabo de decir, te lo vuelvo a repetir, a través de la frustración es nuestro crecimiento, ¿cierto o no? Por lo tanto, Dios dice, si Él ya está orando más, si Él ya está ayunando más, quiere decir que su crecimiento no es el mismo, su crecimiento ya es otro. Por lo tanto, esta tribulación va a poder con esta crisis va a poder con ella, estas emociones fuertes va a poder con ella. ¿Por qué? Porque la expectativa de Dios es que a través de esa frustración tú crezcas, no que vayas en decadencia. Pero nosotros lo vemos de la manera aún como la ve el diablo. Ya ves que por eso Dios no te quiere, por eso te trae tantos problemas. Por eso te trae tantas situaciones difíciles. Por eso hay crisis en tu vida, económica, natural, emocional, en la familia. Dios no te quiere. ¿Tú qué haces acercándote más con Dios? ¿Qué no estás viendo que Dios que lo que está buscando con todo eso es alejarte, no acercarte? Así es como es la mentalidad del diablo. Pero como Dios ve la frustración es del de mi hijo ya pudo con esta circunstancia difícil, quiere decir que ya creció. Por lo tanto,
yo voy a traer otra circunstancia difícil porque yo sé que Él va a poder con algo más. Por lo tanto, va a venir más tribulación, va a venir más problema. No porque, escucha, no porque Dios desea tu ruina otra vez y tu destrucción, sino porque para Él la frustración no la ve de otra manera más que como un crecimiento. Repite conmigo, di, yo tengo que empezar a ver la frustración como Dios la ve, como un crecimiento en todas las áreas, y en todas las áreas de mi vida. Amén. Te voy a dar otro punto del cómo Dios utiliza la frustración para nosotros, que Dios busca que obtengamos a través de la frustración. Y es que Dios utiliza la frustración para cambiar lo interno de mí, para aprender a gobernarlo. Otra vez, Dios utiliza la frustración para cambiar lo interno de mí, para aprender a gobernarlo. Lo que Dios busca a través de esa frustración, de ese evento de frustración en el cual hemos entrado, es eso, es que nosotros empecemos a cambiar internamente, que nosotros empecemos a cambiar en nuestras emociones, que dejemos de reaccionar de la misma manera que reaccionamos ante las circunstancias difíciles, ante los problemas, ante las tribulaciones. Lo que Dios quiere es un crecimiento interno en nosotros. Te voy a dar un respaldo de eso. Quiero que vayamos a Santiago 4:3. ¿Qué estás recibiendo, iglesia? Y antes de leerlo te voy a decir algo. Repite conmigo, Dios siempre va a cambiar primeramente lo interno en mí antes de cambiar las circunstancias externas. No lo leas, espera. Siempre, repite conmigo, di siempre, di Dios, siempre, primero va a cambiar lo interno en mí antes que mis circunstancias externas. Dios primero siempre se va a enfocar en lo interno en nosotros. Porque, reitero otra vez, te vuelvo en eso. Porque el objetivo de Dios en un principio, en el Génesis, cuando fue la creación, es que Dios nos puso en esta tierra, ¿para qué? Para señorear, ¿igual a qué? A gobernar en todas las áreas de nuestra vida. Por eso lo primero que Dios va a cambiar en nosotros, por causa de esa naturaleza caída, va a ser lo interno en nosotros. Tener el gobierno sobre eso, tener el dominio sobre esas emociones, tener el control sobre esa naturaleza caída antes de ver lo externo, antes de que externamente Él cambie las circunstancias. Pon ahí el versículo y sabes que nosotros, y ahí te voy a decir con esto, dice, pedís y no recibís, porque pedís ¿qué? Porque pedís ¿qué? Mal. Para gastar en vuestros ¿qué? Deleites, igual a la carne, igual a lo natural, igual a lo caído. No pedimos, pero cuando pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites, pedimos para lo natural. Es que Señor, cambia mis circunstancias, cambia mis finanzas. De verdad que yo necesito más dinero, y empiezas a diezmar y empiezas a orar y Dios no cambia tus finanzas. Pero sabes que en tu corazón, sabes que si tienes más dinero vas a ser un egoísta, vas a ser un prepotente, vas a empezar a ver a todos por encima del hombro. Entonces Dios nunca va a cambiar primero tus circunstancias externas, sino primero cambia eso interno en ti. Primero va a cambiar Dios eso. Por eso mucha gente dice, no, es que cambie mi hijo, que cambie mi esposa, que cambie mis amigos, que cambie mi familia, que se conviertan, y estás orando y está bien y es válido.
Pero primeramente hay algo interno que Dios quiere cambiar en ti, que por eso físicamente no estás viendo una respuesta. Sabes que hay cosas y hay cosas hasta el día de hoy que tú le estás pidiendo a Dios y que no has visto la respuesta. Pregúntale si internamente algo tiene que cambiar en ti. Pregúntale primero, antes de seguir dedicando más tiempo para estar pidiendo algo físico, pregúntale a Dios, Señor, ya vi que no hay una respuesta en lo que yo te estoy pidiendo, ya sea para contigo, ya sea para con tu familia, ya sea para con tus generaciones. Ya sé que no hay una respuesta. Quiere decir que tú primero tienes que cambiar algo interno en mí. Tú lo primero que quieres hacer es que yo tenga el gobierno y el dominio sobre mis emociones, el gobierno y el dominio y el control sobre ese temperamento, el gobierno y el dominio y el control, cómo yo reacciono a través de esas circunstancias difíciles, cómo yo reacciono a través de la frustración. Esto está muy fuerte, iglesia, porque, bueno, te voy a dar esto y después te llevo a ese punto. Por eso una de las maneras donde Dios es sumamente glorificado, así literal, repite conmigo, di sumamente glorificado. Una de las maneras donde Dios es sumamente glorificado es cuando tenemos dominio de lo interno de nosotros. Es cuando tenemos gobierno sobre esa naturaleza caída. Es cuando tenemos gobierno sobre las emociones en nosotros. ¿Sabes por qué? Escucha, cuando nosotros empezamos a tener un gobierno y un dominio sobre nuestra naturaleza caída, sobre nuestras emociones, sobre el enojo, sobre la ira, sobre el rencor, sobre la tristeza, sobre la soledad, sobre la alegría, cada vez que nosotros tenemos un gobierno sobre esas emociones, lo que le estamos recordando a Dios, es que en el cielo, cuando Satanás quería dar el golpe de estado, ¿dónde primero empezó a meditarlo? Si te recuerdas la cita bíblica, dice el versículo bíblico que habla en eso, dice que él empezó a calcularlo y a meditarlo en su corazón, en lo interno de él. Por eso cuando nosotros empezamos a tener un dominio, empezamos a tener un gobierno sobre esas emociones, todas las que te acabo de mencionar, sobre esa naturaleza caída, Dios es sumamente glorificado porque lo mismo que hizo Satanás está viendo que tú no lo estás haciendo. Está viendo que tú no le estás dando un golpe de estado en tu corazón, sino eso que sabe Dios, que es difícil de lidiar, algo que sabe nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, que es fácil de tener, que no es fácil tener el gobierno sobre esa naturaleza caída. Cuando nosotros empezamos a gobernarla, por eso Él es sumamente glorificado. Porque Él sabe lo complicado y lo difícil que es, no lo imposible, lo complicado y lo difícil que es hacerlo. Y el estarlo haciendo es tú le estás dando la gloria y la honra a Dios. Tú le estás dando la gloria y la honra a tu Padre. Tú lo estás literal, Él nos está presumiendo delante de los ángeles, delante de los ancianos. ¿Ves a mi hijo que tiene un gobierno sobre la ira cuando no la tenía? ¿Ves a mi hijo que tiene un gobierno sobre la soledad cuando no la tenía? ¿Ves a mi hijo que tiene un dominio sobre la tristeza cuando no la tenía? Escucha, mi hermano, Dios mismo, el creador, el que hace, el que tiene preparado las promesas y las bendiciones para nosotros, es el que se sumamente glorifica a través de cuando nosotros tenemos un gobierno y un dominio sobre nuestras emociones. Te doy un respaldo bíblico y un ejemplo de eso. Quiero que vayamos a Números 20. ¿Sí estás aprendiendo, iglesia? ¿O ya te aburriste? Un ejemplo de eso es Moisés. Y los que se saben la historia, bueno, ya van a entender. Y los que no, solamente te voy a leer ciertos versículos.
Quiero que vayamos allá al 8. Dice, Dios le da una instrucción a Moisés y le dice, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña, a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Cuál era la instrucción de parte de Dios? Habla a la peña, ¿ok? Dice el 10, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes. ¿O tú crees que lo hizo? Oír ahora rebeldes. Os hemos de hacer salir las aguas de esta peña. Por eso es bien importante, como nos enseña nuestro pastor, es siempre darle el énfasis a la palabra de Dios. Porque ahí cuando está hablando Moisés, hay signos de admiración. Es, oíd ahora rebeldes. Literal, eso es igual a estar enojado, ¿ok? Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. 11. Entonces alzó Moisés su mano y la golpeó. La peña con su vara 2 veces, y salieron aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme, para glorificarme, para honrarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les es dado. La molestia de Dios, y quiero que me veas con Moisés, no fue el que haya golpeado la peña. ¿Sabes cuál fue la molestia de Dios para con Moisés? Es que a pesar de las circunstancias, a pesar de cómo estaba el pueblo de Israel encima de ellos, diciéndole que nos matas de hambre y estamos aquí, mejor estábamos en Egipto. Tanta era el estrés que lo estaba metiendo a Aarón y a Moisés, el pueblo de Israel, que él ahí, si me regresa ahí al 9, que a él ahí responde en ira y en enojo. Repite conmigo, di la molestia de Dios. Di la molestia de Dios. Di, fue que no tuvo un gobierno sobre sus emociones. No fue tanto la acción, sino fue porque no tuvo un gobierno sobre sus emociones. Porque él no la golpeó así nada más de. Literal, él la golpeó con ira, porque estaba enojado. Escucha, repite conmigo, di cada vez que yo no tengo un gobierno, un dominio sobre mi naturaleza caída, sobre mis emociones, y puedo provocar que la bendición, que la promesa de Dios para mi vida no la vea. ¿Viste lo que le costó a Moisés? Que le dijo, esta generación no va a entrar. Y el no tener, tan delicado, el no tener nosotros un gobierno y un dominio sobre nuestras emociones, porque eso puede frenar, eso está frenando, eso está limitando, eso está deteriorando, eso está demorando las promesas y las bendiciones de parte de Dios para nosotros. Dile al de al lado, ve al de al lado. Dile, tenemos que tener como prioridad comenzar a tener un gobierno, un dominio sobre nuestras emociones. Si quiero ver, dile, si quiero ver las promesas de Dios cumplidas en mi vida. ¿Te das cuenta qué tan importante es para Dios que nosotros tengamos un gobierno sobre esa naturaleza caída, sobre esas emociones? Otra de las frustraciones en el Hijo de Dios con Dios es que nosotros nos frustramos porque no vemos resultados inmediatos.
Una de las frustraciones en el Hijo de Dios es que porque lo que tú estás pidiendo no estás viendo el resultado inmediato, no estás viendo el resultado pronto. Porque nosotros queremos que mientras ya estamos orando, ya queremos ver la respuesta. Que salir de nuestro cuarto, ya queremos que ya esté la respuesta. Y la fe, la palabra de Dios dice que es el ahora. Y esa es la voluntad de Dios. Pero es otra vez, si Dios primero está viendo que hay algo interno en ti, que tienes que gobernar y que tiene que cambiar en ti, no te va a cambiar las circunstancias externas. Por eso hay la frustración en el Hijo de Dios, porque queremos la respuesta inmediata. Señor, ya, dime, y esto, lo otro, aquello, acá, y responde, y avísame, y dime, y lo otro. Y como no la ves, te frustras y te empiezas a alejar de Dios. Nos frustramos y empezamos a tener un distanciamiento con Dios. Dejamos de pedir en lo que estamos pidiendo, porque la mentalidad es, ¿para qué yo voy a seguir orando por eso si llevo años haciéndolo y Dios no me ha respondido? Voy a dejar de estar perdiendo el tiempo en eso. Mi hermano, más bien, deja de estar perdiendo el tiempo en estar haciendo lo mismo. Mejor preguntarle a Dios qué estoy haciendo mal. ¿Qué estoy haciendo mal que no estoy viendo la respuesta tuya? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué yo no estoy cambiando para ver que mis circunstancias cambien? ¿Qué yo no estoy creciendo para que yo pueda ver tus promesas cumplidas? ¿Qué yo no estoy haciendo para que yo pueda ver a la promesa de parte de ti en mí y en mis generaciones? Eso tendría que ser más fácil para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque el creerle a Dios no significa resultados inmediatos, pero sí un cambio de actitud inmediata. Otra vez, creerle a Dios no significa resultados inmediatos. Creerle a Dios no quieres ver una respuesta inmediata, pero lo que sí vas a ver va a ser un cambio de actitud inmediata. Y a los que lo han experimentado me van a entender. Que tú puedes estar súper enojado con la esposa, súper enojado con el hijo, súper enojado aún con la familia, súper enojado contigo mismo. Entras a la presencia de Dios, lloras, gritas, pataleas, le pides al Señor, clamas, aúllas delante de la presencia, haces de todo para desahogarte de todo lo que estás sintiendo. Y mi pregunta es, ¿sales igual? ¿Sales igual? Sales así pateando la puerta y ¿dónde estás? Y ¿verdad que no? Sales y hijo, ven para acá, vamos a platicar, siéntate. Mi vida, yo sé que hice mal, cometí un error en esto. Ya no me voy a desesperar por la situación financiera. ¿Hay un cambio de actitud inmediata en ti? ¿Cierto o no? Repite conmigo. Di, el estar en la presencia de Dios no siempre va a haber resultados inmediatos, pero sí una actitud inmediata. Vámonos allá a Filipenses 2:13. ¿Sabes que al tú tener un cambio de actitud inmediata es igual a empezar a tener área gobernada en tu vida? Porque ya no te vas a enojar de la misma manera. Ya sabes que eso te ganó una ocasión anterior y dices, no, ya no me voy a enojar igual. Voy a responder de una manera diferente. Porque como tuviste un cambio de actitud inmediata, en ese momento también hay una área de tu vida empieza a tener gobierno. Amén. Dice ahí, porque Dios es el que nosotros produce. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Quién lo produce? Dios, dice, porque Él en vosotros produce, así el querer como el hacer. ¿Qué produce en nosotros? El querer como el hacer. Es que yo no quiero orar, es que yo no quiero leer la Biblia, es que yo no quiero ayunar, es que yo no quiero cambiarme actitud. Pero si tú le dices al Señor, dame ese querer para yo hacerlo,
Dios te lo produce en ti. Dios produce ese cambio de actitud en ti. Dios produce ese cambio inmediatamente. Cuando tú se lo pides, eso sí hay algo inmediato de parte de Dios. Y escucha, ¿por qué Dios hace eso? Que primero cambie tu actitud. Porque en el momento en que cambia tu actitud, que tú le pides el querer como el hacer, en algo que a lo mejor estás haciendo mal, cambias tu actitud, en ese momento tú ves las cosas de una manera diferente. Ya me di cuenta que de esta manera en que estoy orando, solamente estoy orando para mis deleites. Porque tuviste un cambio de actitud. Por eso ves las cosas de una manera completamente diferente. Dices, ok, entonces como ya vi que estoy pidiendo nada más para mis deleites, voy a empezar a pedir de una manera diferente. Señor, ¿qué tú quieres que yo empiece a gobernar en mí? ¿Qué tú quieres que yo empiece a tener dominio sobre esa naturaleza caída? ¿Qué tú quieres que yo empiece a tener un control sobre aquel hombre interno en mí? ¿Qué yo obtengo de la frustración con Dios? ¿Qué yo obtengo dentro de la frustración en Dios? Viéndolo de una manera no como la ve el diablo, no como la ve el mundo. Hay dos cosas, yo sé que hay más, pero Dios me puso carga y hacerlo en estas dos. Una de las primeras cosas que tú obtienes dentro de la frustración con Dios es una relación cara a cara con Dios. Una relación cara a cara con Dios. Un acercamiento más íntimo con Él. Te voy a dar un ejemplo de eso. Quiero que vayamos a Job 1:8. Por eso muchas veces lo hablamos esto antes de leerlo. El hecho de que tú vengas a la iglesia, el hecho de que tú estés yendo a casa de paz, el hecho de que tú estés obedeciendo la Biblia, el hecho de que tú estés orando, el hecho de que tú estés alabando, el hecho de que tú estés ayunando, eso no quiere decir que tú tengas una relación cara a cara con Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes estar obedeciendo por temor. Tú puedes estar amando porque su palabra lo dice. Tú puedes estar obedeciendo, amando, cuidando, protegiendo, leyendo la Biblia, orando, ayunando. Tú puedes estar haciendo todo eso para no recibir un castigo o para no recibir una consecuencia. Tú puedes hacer todo eso por estar guardando los mandamientos y la palabra de Dios, pero eso no te garantiza de que tú ya tienes una relación cara a cara con Dios. Repite conmigo. Di, la frustración, Dios la utiliza y yo obtengo a través de la frustración una relación cara a cara con Él. ¿Sabes lo profundo que es eso? Cuando tú ves a alguien cara a cara, ya puedes realmente ver cómo se siente. Ya realmente puedes ver qué lo alegra, qué lo entristece, qué lo enoja, qué lo hace. Puedes ver la soledad, la tristeza, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Pero tú puedes estar hablando por teléfono con alguien, a lo mejor ni sabes bien lo que está pasando con él. Y a lo mejor él está súper destrozado, pero tú no estás siendo consciente de cómo está, si él no te lo dice. Pero tú cuando ves a una persona cara a cara, su semblante ya te está diciendo cómo él está. Su cara ya te lleva a ti cómo reaccionar. ¿Cierto o no? Cuando tú vas a ver a una persona de frente y la persona con la que tú la vas a ver está bien enojado, ¿a poco tú llegas con una sonrisa? En el transcurso mientras vas llegando es el de... Hola, ¿cómo estás? ¿Cierto o no? ¿Sí o no? Y no eres consciente de eso. Puedes ver una persona que está súper contenta y tú estás triste, pero mientras te vas acercando a él y le estás viendo, ya te está contagiando su alegría. Ya te está contagiando su felicidad. Repite conmigo, ¿de qué será el tener una relación cara a cara con Dios? ¿Cómo será el poder verlo a Él cara a cara?
saber lo que Él aborrece, saber lo que a Él no le gusta, saber lo que Él odia, saber lo que Él ama, saber cuando Él está contento, saber cuando Él está alegre, saber cuando Él, cómo las circunstancias, cómo Él las ve, de qué manera reaccionar, qué actitud tener. Repite conmigo, di, eso solo se logra teniendo una relación cara a cara con Dios. Quiero que vayamos allá a Job 1:8. Lo busco porque voy a saltar algunos versículos. Dice el 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Cuáles eran las características que Dios hablaba sobre Job? Es que él era, dice, no hay, escucha, no hay otro hombre como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Te describe a un hijo de Dios intachable, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Pero ¿sabes que él no tenía una relación cara a cara con Dios? No me da tiempo para darte leerte toda la historia, pero yo quiero que si tú tienes carga, y yo sé que aún Dios te va a hablar, que tú puedas leer toda la historia de Job. Pero una de las cosas que el diablo le dice a Dios, a Jehová, es el de, bueno, en balde él obedece, porque tú le das todo, porque él tiene todo. Pero quítale todo lo que tiene y vas a ver si no aún te va a maldecir. Y Dios dice, ok, quítale todo lo que tiene. Esto lo estoy parafraseando la historia para que pueda llevarte el contexto y al final, para los nuevos también para que sepan. Y le dice, ok, puedes quitarle todo lo que tiene, pero no lo toques a él, no toques su alma. Y en ese momento, escucha, si tú lees la historia, al primer día dice, y aconteció que un día, y Satanás le quitó todo lo que tenía, todo, a tal grado de también la muerte de sus hijos. Imagínate que eso te pase en un solo día. Y aún él terminando ese día, dice aún que él rasgó sus vestiduras, se rapó, que se fue a la presencia de Dios y dijo, desnudo vine y desnudo regresaré. Literal lo que le estaba diciendo a Dios, ese dice, el 21 dice, para que lo leamos, dice 1:21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y era como el de wow, súper rifado ese Job, que literal en un día se le permitió que se le quitara todo y a muerte de sus hijos, pero repite conmigo, pero aún así, él no tenía una relación cara a cara con Dios. Más adelante, y aún en la historia, él empieza a tener más circunstancias difíciles, aún con su familia, aún con amigos. Su misma esposa le decía, ya maldice a Dios y ya muérete. De verdad das pena ajena, literal era así. Imagínate que su propia esposa le decía así. Él seguía pasando esas circunstancias difíciles y llegó un momento donde él ya empezó a frustrarse con Dios. El Señor, yo te he dado esto, yo te he dado aquello, yo te permití que me quitaras todo, que se murieran mis hijos, pero ¿y por qué recibo esto? Y empezó a quejarse y a quejarse y a quejarse. Imagínate tal el tiro que más adelante, es que la historia es muy larga, pero más adelante Dios le empieza a decir, ahora escucha que yo voy a hablar y cíñete como varón. Qué fuerte que Dios te diga así. Y le empezó a decir, Dios, tú estuviste cuando yo creé los cielos y la tierra, tú estuviste y empezó. O sea, ¿de qué te quejas? ¿De qué te quejas? Pero escucha, todo ese proceso de frustración que pasó Job, ve cuál fue el resultado. Y quiero que vayamos allá al 42:5. Como vimos al principio y antes de leerlo,
Tú podías ver que él tenía una actitud recta y que dice el versículo que no había hombre como él, ¿cierto o no? Pero que eso no era una garantía de que él tenía una relación cara a cara con Dios. Porque lo que sea, había un ego entronado en él. Y eso se desglosa aún también en los capítulos adelante. Dios tenía que limpiarlo internamente. Dios tenía que llevarlo a que tuviera un gobierno sobre esas emociones en él. ¿Para qué? Porque el propósito de Dios no era verlo caído y destruido, era para que tuviera una relación cara a cara con él. Yo sé que a lo mejor tú no estás viviendo lo mismo que pasó Job, pero a lo mejor estás pasando por una etapa y un evento de frustración muy difícil. Tienes que entender que lo que Dios está buscando es que tú puedas reconocer, te puedas humillar y decirle: Señor, tú toma el control. Señor, tú me has dado un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo voy a empezar a tener un dominio propio sobre esas emociones. Voy a empezar a tener un dominio propio sobre esa naturaleza caída. Voy a tener un dominio propio sobre ese temperamento. Esto no me va a alejar de ti. Esto me va a hacer crecer en mi relación contigo a un punto de poder verte cara a cara. Amén, iglesia. Ese es el propósito y esa es la voluntad de Dios. Vamos allá a Job 5, cómo termina la historia con Job. Y es que dice, a pesar, otra vez, te quiero llevar a ese punto, a pesar de que la palabra de Dios decía que no había hombre como él en la tierra, escucha lo que dice el 5, dice, y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Literal, él decía, yo tengo una relación de lo que he escuchado de ti, de lo que hablan de ti, de lo que dicen de ti, de lo que hay en ti. Pero ahora yo puedo decir que mis ojos ahora te ven. Ahora yo tengo una relación cara a cara contigo. Ahora yo sé cómo tú eres. Ahora yo sé qué te gusta a ti, qué no te gusta. Yo sé cómo realmente tú quieres y eres conmigo. ¿Estás entendiendo, iglesia? Ese es el objetivo y el propósito a través de la frustración. Es que nosotros podamos tener una relación cara a cara con Dios. ¿Estás entendiendo, iglesia? Sabes que llega un punto donde cuando tú a través de la frustración tú obtienes lo bueno y tú empiezas a tener esa relación cara a cara con Él. Repite conmigo, di, esa relación que yo tengo con Dios viene a ser mi mayor riqueza. Esa relación que tú tienes cara a cara con Él, literal es lo suficiente, no importa. ¿Me está yendo mal? No importa. Yo puedo estar con Dios. Hay circunstancias difíciles, no importa. Me está yendo mal con mi familia, no importa. Estoy en ese proceso de gobierno en mis emociones, no importa. Pero yo sé que que tengo esa relación cara a cara con Él. Esa es mi mayor riqueza. Eso es lo mejor que yo puedo tener. Eso es lo que me va a dar todo lo que yo necesito en este mundo, lo que yo necesito en esta tierra, lo que necesitan mis generaciones, para que yo pueda subsistir. ¿Sabes quién entendía eso? David. David era un especialista en eso. Que a pesar de todo lo que vivió y a pesar de que era rey, solo hubo una cosa que él pedía cada vez cuando él caía en pecado. Vamos al ejemplo, Salmo 51:11. ¿Sabes que por eso la palabra de Dios dice que David era conforme al corazón de Dios? Él tenía una relación cara a cara con Él. Él sabía gobernar sus emociones. Él sabía tener un dominio sobre las circunstancias, sobre lo difícil aún que pudiera ser, y aunque él también provocaba varias cosas, obvio. Pero él podía no quejarse, no resentirse con Dios, sino acercarse más a Él. Dice 51:11, los salmos, si sabes, y para la gente que no sabe, los escribió
David, ¿ok? Entonces dice ahí en el 11, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Literal lo que David estaba diciendo es que pase lo que tenga que pasar, pero solamente una cosa te pido, es que no me eches delante de ti, que yo pueda seguirte viendo cara a cara y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque de eso ya depende mi vida. El tener una relación contigo cara a cara, yo ya dependo. Es la mayor riqueza que yo puedo tener. ¿Y sabes que esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? ¿Y sabes que tú eres candidato para que tú puedas tener esa relación con Dios? Si tú estás aquí y Dios te trajo el día de hoy, es porque tú eres un candidato para que a través de la frustración puedas obtener y puedas sacar y te pueda llevar a tener una relación cara a cara con Dios. Esa es la voluntad de Dios. Tendrás que ponerte bien contento por eso, porque tú eres candidato para eso. Dios lo quiere contigo, Dios lo anhela contigo. Dios quiere tener ese tiempo aún contigo. Y con esto terminamos. ¿Qué otra cosa yo obtengo a través de la frustración con Dios? Humildad y agradecimiento. ¿Qué yo obtengo a través de la frustración cuando yo lo veo a la manera de Dios? Humildad y agradecimiento. ¿Sabes que eso pasó con Job? Que a pesar de que te decía que renegaba y decía y me quitaste y esto, lo otro, me pasó aquello, ¿qué reconoció al final? De oídas te oí, pero ahora mis ojos te miran, mis ojos te ven. Eso era humildad, eso era reconocer la posición. Tú eres Dios, yo soy tu hijo, yo no estoy por encima de ti. Una de las cosas que tú obtienes en la frustración, durante ese proceso de frustración, es humildad, agradecimiento con Dios. Te doy otro ejemplo de eso, quiero que vayamos a Tesalonicenses 5:18. Y antes de leerlo, sabes, escúchame, quiero que me veas. Cuando tú aprendes a darle gracias a Dios en todo, lo que tú buscas o eso provoca es que tengas menos pensamientos negativos. Otra vez, cuando tú aprendes a darle gracias a Dios en todo, esas personas son aquellas que tienen menos pensamientos negativos. Cuando pase lo que pase y la frustración que estés pasando, tú les dices, Señor, yo te doy gracias porque así como tú permitiste la tribulación, tú estás permitiendo la salida. Señor, yo te doy gracias porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, yo te doy gracias porque tú deseas que yo prospere en todas las cosas como prospera mi alma. Señor, yo te doy gracias porque a pesar de lo que está pasando, yo tengo vida. Cuando tú eres una persona que constantemente está siendo agradecida con Dios, sufres menos de tener pensamientos negativos. Sufres menos de tener una mentalidad negativa. Porque las personas que se ahogan en la frustración siempre están amargadas. Y siempre hay pensamientos negativos. Ah, sí, él lo hace esto por buscar una posición. Ah, sí, esta porque es el mentor. Ah, sí, este lo hace porque pues es su amigo. Ah, sí, esto, pero si lo vieras con su familia. Si lo vieras acá. Si esto. Ay, no, este da porque le sobra. No, y siempre tiene pensamientos negativos. El que está ya ahogado en ese evento de la frustración, también se convierte en una persona enfermiza, lo que te decía. Tanto enfermiza natural, espiritualmente y mentalmente. Siempre está viendo lo malo. Pero si tú a partir de ahora empiezas a tener a través de ese evento de frustración una actitud de agradecimiento y de humildad delante de Dios, esos pensamientos negativos
menos los vas a ver y menos vas a sufrir. ¿Por qué? Porque esa mentalidad caída empieza a ser renovada y empiezas a tener la mente de Cristo. Empiezas a tener esa mente de Cristo, donde literal los evangelios hablan, literal, que nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la tierra, Él daba gracias por todo, ¿cierto o no? Y Él le entendía la humildad, porque Él decía, yo no hago otra cosa más que yo lo que escucho y veo de mi Padre, ¿cierto o no? Humildad. Lo que el diablo quiere que tú obtengas a través de la frustración es ser una persona ególatra. Es que el ego esté entronado a su máxima expresión. Lo que Dios busca que tú obtengas a través de la frustración es que tú tengas una actitud de humildad y de agradecimiento de continuo. Amén, iglesia. ¿Y sabes que el que entendía eso era Pablo? Para los que saben la historia de Pablo, que sí sufrió, que tantas cosas padeció, pero escucha que él decía, Tesalonicenses también lo escribió Pablo, y escucha lo que dice, dad gracias, ¿dad qué? ¿Dad qué? ¿Dad qué? ¿En qué? ¿En qué? Ve al de al lado y dile, ¿en qué? En todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, con Cristo. ¿Dad gracias en qué? ¿En qué? En todo, mi hermano. Pase lo que pase y lo que sea, dale gracias a Dios por ello. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes una actitud de agradecimiento en todo, es la mejor declaración al mundo espiritual y al mundo natural que tú estás diciendo que Dios está en control. Otra vez, cuando tú eres agradecido con Dios en todo, es la mejor declaración para el mundo espiritual y para el mundo natural que Dios está en control de todo. Amén, iglesia. Que Él lo va otra vez. Sea la frustración que sea, estés pasando lo que pases, sea la tribulación, la crisis, el problema que sea, si tú eres agradecido con Dios en todo, tú estás declarando en lo natural y en lo espiritual que el único que tiene el control de todo lo que es para ti, de todo lo que es para tus generaciones, de todo lo que es para tu familia, es que lo tiene Dios. Amén, iglesia. Es lo único que tú estás provocando, porque escucha, el ser agradecido aún en lo natural se contagia, ¿cierto o no? Cuando una persona ve que tú estás teniendo problemas y tú le cuentas y ve una sonrisa en ti de no, pero gracias a Dios Él me va a dar la salida, Él va a decir, yo era este loco, y le está yendo bien mal y cómo reacciona así. Tú provocas que ellos tengan una actitud diferente también. El de cuando ellos tengan una situación, una circunstancia difícil, te van a ver a ti y se van a acordar de la actitud de agradecimiento que deben de tener de continuo. Ve al lado, dile, cuando la gente te ve, cuando el mundo te ve, ¿qué actitud constantemente están viendo en ti? ¿Agradecimiento o queja? Cuando tú sabes lidiar con la frustración y empiezas a ser agradecido con Dios por ello, porque Él te va a dar la salida, porque Él va a permitir que tú obtengas algo mayor que lo que tenías. Lo que está pasando es que eso mismo vas a provocar en la gente. Eso mismo vas a provocar que la gente tenga una actitud de agradecimiento. Al principio no lo van a entender, pero las cosas empiezan por imitación. Y aun cuando ellos ya tengan la convicción de lo que están haciendo, van a ser agradecidos de corazón. ¿Sí me estás entendiendo, iglesia? ¿Qué es lo que pasa cuando yo constantemente soy agradecido? Es que estoy reconociendo esto. Lo mismo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Dice, no puedo yo hacer nada. ¿Qué? ¿Qué? Nada por mí mismo. Tú reconoces que tú ya no tienes el control.
Tú reconoces que tú no tienes la salida. Tú reconoces que eso se sale de tus manos, que eso en lo natural nunca lo vas a gobernar. Tú reconoces que el único que tiene el control es Dios. ¿Sí me estás entendiendo? De todo y para todo. Y el último respaldo bíblico de eso, Filipenses 4:11. Y otra vez nos está hablando de Pablo, ya para terminar. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, ¿qué? He aprendido, y eso fue a través de la frustración. Él aprendió el crecimiento, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ve al de al lado, di, tengo que aprender en contentarme cualquiera que sea mi situación. Dile cualquiera, dile cualquiera. Vamos al 12. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Nuevamente te habla de aprendizaje y de crecimiento. Dice, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y él, ya que pasó por toda esa etapa y por todo ese evento de frustración, mira lo que ahora sí termina diciendo. Y vámonos al 13. Repite conmigo, di todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cuando tú sales de esa frustración, cuando tú aprendes a salir de esa frustración y eres humilde y agradecido con Dios, no solamente vas a tener una relación cercana con Él, sino que también vas a poderlo en todo. Vas a poderlo en todo. Amén, iglesia. Ponte de pie. Yo sé que después del día de hoy tú vas a tener una actitud diferente ante la frustración. Los que no han pasado por frustración, cuando estén pasando vas a saber cómo reaccionar. Los que están pasando, están lidiando por la frustración, saben que ahora qué vas a hacer. Vas a actuar de una manera diferente. Vas a reaccionar ya no en queja solamente de porque no se cumplieron tus expectativas, sino que al contrario, vas a ser agradecido con Dios. Vas a tener una actitud de humildad. Dale un fuerte aplauso a Él. Escucha, y no solamente vas a obtener eso. Quiero que vayamos ahí a Job 42, para que tú veas que Dios es tan lindo. Porque Dios, esa es la promesa de Dios también para ti. Que no importa que a esas tribulaciones, esas frustraciones, esas desesperaciones, esas crisis, esos problemas, pareciera que te están robando cosas, pareciera que están quitando cosas, pareciera que hay un alejamiento, pareciera que hay una separación. Cuando tú le crees a Dios, la recompensa de Dios es completamente diferente. Y yo quiero que tú te quedes aún con esta promesa, donde Job al final, él reconoció que él no había visto cara a cara con Dios, pero porque fue humilde y fue agradecido y dejó que Dios tuviera el control. Y mira la bendición de parte de Dios para con él, que es la misma bendición que Dios tiene para contigo. Dice el 42:10, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Quién la quitó? Jehová. Él también la va a quitar. Él va a quitar esas tribulaciones difíciles. Él va a quitar esa frustración. Él va a quitar esa desesperación. Él la va a quitar. Dice, cuando él hubo orado por sus amigos y le aumentó, ¿qué hizo? Y aumentó al doble. ¿Qué? Todas las cosas que habían sido de Job. Escucha, no solamente Dios lo bendijo, sino que Él lo aumentó. Le aumentó en todo. Porque cuando tú reconoces delante de la frustración
Y tú le empiezas a decir a Dios: yo soy humildemente, yo quiero que tú tomes el control. Voy a empezar a ser agradecido, dando la mejor enseñanza donde tú estás teniendo el control, Señor. En ese momento, al tú decirle a Dios que Él tiene el control, Él tiene el control. Y Él solamente no va a restaurar lo que pareciera que habías perdido, sino que Él lo va a aumentar en todo, iglesia. En todo lo que sea que pareciera que habías perdido, la promesa de parte de Dios es el que lo va a aumentar. Pero por eso el día de hoy tiene que empezar a cambiar nuestra manera de cómo lidiamos con la frustración. Y yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Yo quiero que cierres tus ojos y quiero que empieces a meditar. Para todos aquellos que han pasado por frustración, que yo sé que es toda la iglesia, para todos aquellos que están pasando por esa frustración, por aquellos también que van a pasar por la frustración, yo quiero que desde ahorita tú empieces a tener una actitud diferente. Yo creo que desde ahorita, no importa, no traigas a memoria, porque Dios me dice de esto, no traigas a memoria qué tanto fue el sufrimiento, qué tanto pareciera que fue lo que perdiste, qué tanto pareciera que fue lo que se te fue quitado en esas tribulaciones, en esas circunstancias difíciles, en esa aflicción, en esa frustración. No traigas a memoria todo aquello que te hizo sufrir. Lo que yo quiero que tú empieces a actuar y a reaccionar ahora es que tú empieces a tener una actitud de agradecimiento. Así es que empieza a abrir tu boca ahí donde estás y empieza a ser agradecido con Dios. Empieza a profetizar. Profetizar significa llamar las cosas que no son como si ya fuesen. A lo mejor tú todavía no estás saliendo de esas tribulaciones, no estás saliendo de esa aflicción, no estás saliendo de esos problemas, no estás saliendo de esa crisis, no estás saliendo de esa frustración, pero tú profetiza, llama la salida aún para esa frustración. Empieza a profetizar y empieza a declarar y darle gracias a Dios. Quiero que declares conmigo, levanta tus manos, y todos aquellos que anhelan recibir algo diferente durante la frustración, que solamente sea recibido lo que el diablo y lo que el mundo, recibe a través de esa frustración. Yo quiero que ahora tú empieces a declarar algo diferente para recibir lo que Dios ya prometió a través de la frustración. Repite conmigo, Padre Celestial, el día de hoy, con una convicción en tu corazón, el día de hoy yo me arrepiento por haber reaccionado como Satanás quería que reaccionara, a través de la frustración, a través de la crisis, a través de la aflicción, a través de las tribulaciones. Dile: el día de hoy yo me arrepiento, yo me arrepiento. Quiero que pongas tu mano en tu corazón. Yo me arrepiento, con el corazón en la mano, y porque sé que he hecho mal. Pero en este día, yo declaro que dejo de recibir los resultados que el diablo tiene para el mundo a través de la frustración. Y yo declaro que a partir del día de hoy yo empiezo a ver la frustración y empiezo a recibir a través de la frustración lo que Dios tiene preparado para mí. Y yo declaro que la única actitud que yo voy a tener durante la frustración, antes de la frustración, al final de la frustración, es humildad y agradecimiento. Humildad y agradecimiento. Dile: Señor, yo te doy gracias por todo y en todo, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás en mí. Dile: Padre Celestial, gracias, gracias. Dile: gracias, Señor,
y empieza a tener una actitud de agradecimiento. Empieza a abrir tu boca y empieza a ser agradecido con Dios. Empieza a abrir tu boca y empieza a agradecerle a Él.